Hola, este contenido no es mío, es de Aprende en Resumen, pero yo hice mis resúmenes y se los quiero compartir, así que aquí están, espero los pueda ayudar. Hoy hice mi resumen de geografía en preguntas, pero lo pueden escribir como apunte. Empecemos. Lunes 8 de marzo, Geografía, tema causas de los conflictos territoriales, énfasis identifica las causas ambientales, sociales, culturales, políticas y económicas de los conflictos territoriales. 1. ¿Qué es un territorio? Extensión de tierra pertenece a un estado, provincia, región o país. 2. ¿Qué origina los conflictos territoriales? El original es el factor económico, es decir, el interés por dominar un territorio en razón de la explotación de sus recursos. 3. ¿Qué significa dominar un territorio? En este caso el territorio sirio. Significa tener acceso a grandes yacimientos de petróleo y gas natural. 4. Las personas, naciones o regiones pueden pelear por un líquido vital, como el agua, y este tipo de situación entra dentro de los factores de conflictos por el acceso y control de los recursos naturales. 5. ¿Cuál es uno de los factores más importantes que ha causado fuertes conflictos territoriales? El agua, ya que hay territorios que no cuentan con recursos naturales suficientes, así como otros son los ricos en recursos, como el petróleo, el agua y los minerales. Español, tema así se entiende mejor, énfasis Burger, expresiones para mantener referencias en monografía. Recuerda que el objetivo de una monografía es analizar, sintetizar y organizar la información sobre un tema, también difundir esa información a otros lectores. Cohesión textual se refiere al modo en que las diferentes palabras se van relacionando entre ellas para formar oraciones que, a su vez, se conectan con otras y le dan unidad conceptual al texto. El reformulador cumple con el propósito de aclarar lo que se quiso decir en la primera oración, pues ratifica y expresa en la segunda. Las expresiones o referencias anafóricas son el uso de una situación de palabras, un recurso gramatical que tiene la función de evitar la permanente repetición de palabras. Debe existir un elemento que reemplace y otro que es reemplazado. Los sinónimos son palabras que tienen el mismo significado que otro muy parecido, tienen la misma categoría gramatical por lo que no modifican el sentido del texto, pueden emplearse en lugar de aquellas que hayan sido utilizadas en un mismo texto. Los pronombres son las palabras que señalan a una persona, animal o cosa, sustituyen al nombre o sustantivo que cumple la acción del verbo en la acción. Artes, tema caras vemos, gustos no sabemos, énfasis reconocer géneros y estilos de un recorrido artístico interdisciplinario por diferentes épocas para comprender su estructura, discurso, materiales, técnica y contexto. Las principales etapas de la historia del arte fueron la Antigüedad, Edad Media, Renacimiento, Barroco, Neoclásico, Romántico y siglo XX. El arte en la etapa antigua se inspiró en acontecimientos históricos y seres mitológicos que hablan del origen y destino de los seres humanos. En la Edad Media nació la escritura musical tal como la conocemos, y evolucionaron los instrumentos de cuerda y teclado. En el Barroco se buscó impactar al espectador a través de movimientos y agitación de las obras, así como con su decorado elaborado y con gran complejidad. El romanticismo fue un movimiento cultural donde los sentimientos se colocan por encima de la razón. Biología, tema galería transgénica, énfasis identificar características de los organismos transgénicos. La palabra transgénico significa los organismos portadores de material genético diferente al propio de su especie. En pocas palabras, contiene un fragmento de ADN pero no es de su genoma, por ello los organismos que incorporan en su genoma un ADN foráneo son denominados transgénicos. Los primeros organismos transgénicos surgieron por el conocimiento que se tenía de la transferencia de ADN entre diferentes especies. La bacteria Agrobacterium es capaz de infectar algunas plantas, porque le transfiere parte de su material genético. La soya transgénica ocupa el primer lugar en cuanto a números de cultivos transgénicos a nivel mundial, y en el sitio número 2 se encuentra el maíz. Matemáticas, tema en busca del enésimo término, énfasis, determinar la regla general de sucesiones, identificar expresiones equivalentes. Una sucesión es un conjunto ordenado de números o figuras que siguen cierto patrón. Una sucesión aritmética es aquella en la que diferencia entre términos consecutivos es constante.
la regla general que permite obtener el valor de cualquier término de una sucesión aritmética, el cual denominaremos como enésimo término es: a su índice n es igual a subíndice 1 más d por el producto de la n-1, donde n representa el enésimo término de la sucesión, a1 representa el primer término de la sucesión, d es la diferencia entre términos consecutivos, y n el número de término del que se quiere obtener su valor. Con estos elementos, vas a encontrar algebraicamente la regla de la sucesión anterior, que es 2, 4, 6, 8, 10. Sustituyendo los valores de la sucesión en la fórmula general, se tiene que el primer término es 2, en este caso a su índice 1 es igual a 2. Luego, para calcular d, que es la diferencia entre términos consecutivos, sean estos el segundo y el primer término, la diferencia entre 4 y 2 es 2, porque 4 menos 2 igual 2. Así se obtiene que la regla de la sucesión para n es igual a 2 más 2 por la diferencia de n-1. Comprueba que la regla se cumple para los tres primeros términos. Sustituye n por el número de término 1, 2 y 3, respectivamente, y obtienes a1 igual 2 más 2, 2 menos 1. Aplicando la jerarquía de operaciones, obtienes que a1 igual 2 más 2 por 0, a1 igual 2 más 0 igual 2. Vida saludable, tema mito verdad. Énfasis de conocer mitos y verdades acerca de la alimentación, la actividad física y la higiene. En la actualidad existe gran interés, motivando sin duda por el legítimo deseo de disfrutar una vida larga y sana, que se acompaña de la proliferación de todas suertes de recomendaciones basadas en mitos y creencias irracionales y en flagrante contradicción con los conocimientos sólidamente documentados actualmente poseemos. Ocurrido una serie de falacias, mitos, dietas mágicas, etc., que constituyen uno de los mayores problemas de la nutrición en las sociedades industrializadas. Una información a la población que no llegue por los cauces adecuados puede dar lugar a un grave problema de salud. Lo has hecho genial. Espero que te ayude aunque sea un poco. Si fue así, regálame un like y comenten qué otra cosa quieres que te ayude. Lo haré con mucho gusto.